Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa CU al aire. Como cada lunes, su buen amigo Javier Rivas. Y Fernanda Montaño. Y estamos muy agradecidos de que sigan con nosotros en esta temporada de series radiofónicas donde cada mes estamos, digamos que atacando de lleno, tocando de lleno algún tema muy importante o de gran relevancia para toda la comunidad chihuahuense. Y pues este mes no es la excepción. Este mes estamos tratando el tema de trata, ¿sí? Trata de personas, donde estamos viendo desde diferentes visiones de en qué consiste el delito, por qué se da, cómo prevenirlo, cuáles son las consecuencias legales que tiene este tipo de delitos que realmente marcan una vida y no solamente la de una persona, sino la de familias y generaciones enteras. Y gracias la buena recepción que hemos tenido, bueno, que tuvimos el programa pasado, donde las personas estuvieron participando bastante, interesados en el tema, y sobre todo en un último punto con el que nos quedamos el programa pasado, que fue ¿cómo le hago yo para no ser víctima de trata? Es por eso que el día de hoy vamos a tocar este punto en específico de cuáles son las estrategias, cuáles son los mecanismos de autoprotección y protección a mis seres queridos para que no seamos víctimas de este delito de trata de personas. Bien, antes de iniciar de lleno con el tema, Fer, solamente quiero recordarle a toda la gente que este programa, CU al aire, está creado, impulsado y motivado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Qué es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Pues bueno, es este organismo que se encarga de acompañar literalmente a las víctimas de cualquier delito, incluidas las víctimas de trata, ¿sí? Se les brinda apoyo jurídico, asesoría, acompañamiento, representación. Se les otorga también un apoyo individual, familiar y colectivo en aspecto psicológico, un acompañamiento psicosocial. Y también hay un equipo especializado de trabajadores sociales que tocan todo este tema de asistencia social para que pues, las personas puedan comenzar de nuevo o puedan reconstruir su proyecto de vida. Pues bien, esta es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y este programa está creado para generar un vínculo entre la ciudadanía y sus instituciones, que si hay temas importantes que quiera conocer, que si hay conceptos jurídicos que a lo mejor ninguno de nosotros entendemos, cómo poder aterrizarlos de una manera sencilla y práctica para que todas y todos lo entendamos y estar mejor preparados, tener más herramientas para que esperemos nunca pase, pues tengamos la desdicha de ser víctimas de algún tipo de violencia o de delito. Bien, ahora sí con este pequeño comercial, vamos a retomar un poquito, Fer, qué es el delito de trata. Algo que veíamos el lunes pasado es que la trata se trata no solamente de tener a una, digamos, enganchar a una persona, trasladarla a otro lugar y explotarla con fines de explotación sexual, explotación laboral, etcétera, sino que también conlleva todo un sistema de, digamos, de mecanismos donde esta persona la vulneran a tal parte que no encuentra salida. Sí. Pues creo que es un delito que atenta contra los derechos humanos y como hemos dicho aquí, contra la dignidad. Es un delito que creo yo, sobre todo, vulnera incluso porque, como dicen, o sea, si bien se trata de captar, retener o trasladar a una persona dentro o fuera del país, muchas veces no se hace de una manera forzada de solo desaparecerla, sino lo hace por medio de intentar ganarse la confianza de esa persona. Entonces también creo que ahí debilita o vulnera mucho pues ya a la víctima, porque aparte se va a sentir culpable de es que como confié, como creí, por qué no hice esto o tal. Pero bueno, creo que también hay que entender que siguen siendo víctimas, que no son los culpables, ellos pues fueron envueltos en toda una red porque estas personas tienen, ya saben cómo llegar hacia las personas. Entonces justamente por eso es que vamos a intentar hablar un poco sobre cómo estar alertas o prevenir ante estos casos o cuando una persona llega con ese fin, pero tal vez no lo logramos detectar al inicio. Exactamente, y viste un punto vital en todo
este tema. La trata de personas, muchas veces nosotros lo contemplamos como va un grupo criminal, secuestra a una persona y digamos, la secuestra en Chihuahua, la traslada a Cancún y la explota con fines laborales allá. A lo mejor esa es la percepción de la mayoría de nosotros. Pero hay esta otra moneda, este otro punto de captación que no es muy hablado, no es muy conocido y también, como bien lo comentaste, no es totalmente entendido. ¿Por qué? Porque engañan, envuelven, enamoran a las víctimas para que se vayan ellas por su propio pie a otro lugar fuera de su residencia. Entonces, bien lo dices tú, las víctimas se quedan con la sensación de que es que yo me lo busqué, es que yo fui la que decidió venir para acá, no voy a meter en problemas a mi familia por mis errores, yo pues ya estoy aquí, ya ni modo, es algo malo mío, o peor aún, lo que habíamos platicado el lunes pasado y es uno de los temas finales que vimos, el Loverboy, donde vamos a poner un ejemplo como para que nos quede un poquito más claro. Hay una niña, Fernanda, que empieza a hablar por un videojuego virtual con una persona, con Juanito. Entonces, Juanito empieza a hablarle bonito a Fernanda, se comparten redes, Juanito empieza a revisar las redes de Fernanda, donde cuando publica que se siente triste o publica una canción triste, le empieza a mandar mensajitos de que tú eres grande, tú eres bonita, tú eres ta. Y esto en un transcurso de un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, la enamora. Ya tanto de que cualquier situación, Fernanda le empieza a contar todo a él y él le brinda un soporte. Y llega ese momento justo donde Fernanda, totalmente enamorada, le cree y confía totalmente en Juanito. Llega el día donde Fernanda se pelea con papá y mamá por una discusión X. Le cuenta a Juanito y Juanito dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, ellos no te entienden, ellos no te quieren, vente conmigo. Y ahí es donde sucede todo. ¿Sí? Ella se va enamorada, empieza el trato bonito por parte de él, lo continúa, y resulta que al cabo de unos días, o 2 o 3 semanas, Juanito empieza digamos que, a tratarla, empieza a explotarla de diversas maneras, y Fernando le dice, ¿qué hago? Estoy aquí, puedo pedir ayuda, pero ¿a dónde me voy si ya también me escapé de la casa? Entonces es un tema bien grave que a lo mejor muchos padres, muchas madres no logran dimensionar y es un tema principal por los que muchas veces se da este delito. Ese es uno, cuando es el enamoramiento y eso va sobre todo a niñas y niños jóvenes, papás, mamás, mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Hay que verificar bien las fuentes de información con las que sus hijos tienen contacto porque pueden decir que son Juanito que tenía 12 años y resulta ser Julián que tiene 52. ¿Sí? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y la otra parte, bueno, ibas a comentar algo por ahí. Sí, no, nada más seguir reportando porque en Estados Unidos, pero también pues ya a nivel internacional hay un juego en específico, un videojuego que trataba mucho de esto. Se hizo toda una red de adultos mayores que empezaron a platicar con los niños por medio del chat, haciéndose pasar justamente por otros niños. Entonces los invitaban a su casa a jugar y ya llegando, pues resultaba que eran raptados, pues algunos con fines sexuales y demás. Entonces, creo que en el entendido de que nada más los papás tienen que saber cómo funcionan sobre todo los videojuegos, porque tal vez en este punto que dicen, no, es que no entiendo o es su aparato, pero es un medio muy común, sobre todo ahora en la actualidad, del cual, pues sí, los jóvenes o los niños están siendo muy vulnerables. Sí, y la verdad, todo esto también digamos que llegó a mayores niveles gracias al desastre que hubo socialmente hablando después del COVID o en el COVID. Lo hemos platicado en otros temas pasados también que ha sido un generador de oportunidades o de vulnerabilidad para ser víctima de muchos delitos y la trata es uno de ellos. Y hay otro punto también que alcanzamos medio a tocar el lunes pasado, pero que hay que reafirmarlo esta vez. Una cosa es el Loverboy, que es el enamoramiento de niños y niñas mediante redes sociales y demás, que es la forma de captación.
Y hay otro que le está dando mucho auge hoy en día, de hecho, bueno, es uno, pero que se divide en dos áreas, que es la oferta laboral. Entonces, muchos de nosotros realmente nuestro deseo más anhelado es encontrar un buen trabajo que nos guste, que no nos dé tanto esfuerzo y que nos paguen muchísimo. ¿Quién no quiere un empleo que nos paguen una millonada solamente por estar revisando una computadora o haciendo X o Y, con un esfuerzo mínimo? Todos, ¿no? Todos buscamos tener esa comodidad, ese trabajo soñado donde nos pagan mucho por poco. Pero ¿qué sucede? Este sueño soñado donde estamos la mayoría de los ciudadanos se presta para que estos grupos criminales que trabajan lamentablemente este delito de trata de personas aprovechen esa situación y empiezan a generar publicaciones de vacantes donde el trabajo realmente es sencillo y la paga es otra cosa. Y hacen diferencias o hacen la diferenciación justamente en estas convocatorias donde, a ver, en una empresa maquiladora te pagarían tanto y trabajarías tanto, con nosotros ganas tanto y trabajas tanto. Si eres emprendedor, tú ganarías tanto, con nosotros vas a ganar el doble. Entonces empiezan a hacer estas comparaciones que a la vista, o a la primera vista, lucen sumamente atractivas. Dices, ay, ¿dónde le pico? Yo también quiero. Y en este momento es cuando comienza, digamos, que el enganche. Las personas lo que hacemos es darle clic y empieza a hablarte un bot o empieza a hablarte en un WhatsApp un mensaje donde te piden tus datos personales. Que comprobante de domicilio, pásame tu INE, pásame tu acta de nacimiento y te empiezan a pedir datos personales que pues, la verdad no sé en qué momento empezamos a aceptarlos a diestra y siniestra. Esta información que tú estás brindando pues es una herramienta de ellos para poder al día siguiente estarte extorsionando, identificar dónde estás, qué haces, tus usos, costumbres, etc. Entonces, es un gancho que utilizan mucho las redes de trata, donde te cautivan con algo magnífico y te ponen a trabajar en algo totalmente contrario, ¿no? Entonces, esa es una de las partes. La otra, justamente hablando del trabajo, hay ofertas de movilidad internacional. No sé si les haya tocado ver ustedes en las redes sociales de que vacantes en Canadá, vacantes en Alemania, vacantes en India. Te ofrecemos traslado, te ofrecemos, no sé, pago en dólares o pago en yenes, etcétera. Y aparte con nosotros vas a tener tu casa, vas a tener un apoyo mensual para tal, tal. O sea, es una cosa impresionante que dices, pues, ¿qué hago yo en México? Me voy a... Sí. No sé inglés, pero ahí voy para allá. Entonces, ese tipo también de información que suena, o de ofertas laborales que suenan magníficas, pues son un gancho perfecto. Resulta que te metes, das todos tus datos, sí, te pagan el vuelo para que te vayas a Canadá, te reciben en Canadá, pero en vez de trabajar en una pescadería, tienes trabajo forzado en X lugar. Sí, es que sí, creo que aquí es importante, por ejemplo, si es una oferta laboral o sea, local, creo que, bueno, ya muchos los vemos por medio de redes sociales también. Entonces, bueno, si vemos que para empezar, si es una publicación como informal, ya de ahí empezar a dudar. Claro. Y luego, si están pidiendo menores de edad, o como dicen, trabaja 3 horas y gana, no sé, 5,000 pesos. O sea, dices, ¿pero por qué? O sea, hay que cuestionarnos. Y de ahí, si ya empezamos, bueno, si preguntamos, si nos dan el lugar, es como informarnos, o sea, intentar investigar la ubicación, qué hay ahí, qué hay alrededor, como que, o si se puede ir también con una persona de confianza, no ir solos, investigar con quién vamos a ir, a dónde vamos a ir, en teoría de qué trata la vacante, pero estar lo más informados posibles para asegurarnos de que el empleo sí existe, sí, la oficina, y aún así, pero como decimos, o sea, tenemos que dar de que nos quieren bajar la luna y las estrellas, porque muy probablemente hay algo detrás. Y también internacionalmente, es lo mismo, o sea, quién está publicando la vacante. Creo que lo mejor es irnos hacia, generalmente ciertas vacantes también vienen por movilidad por parte del gobierno. Entonces, bueno, si es una oficina, si es una publicación oficial de gobierno, ok, puedo confiar un poco más. Igual hay que investigar, hay que ver que todo sea real, pero si estamos viendo que la publicaron en anuncios laborales y fue Panchito, hay que dudar mucho de eso, porque justamente sí, tal vez sí te compran el vuelo a Canadá, pero
qué va a haber detrás de, aparte también lo que buscan es o retenerte o aislarte, empezar a aislarte de tu familia, de tus contactos. Entonces, como decíamos ahorita, ¿a quién vas a recurrir cuando ya estés en ese punto? Entonces, sí hay también cómo compartir las ubicaciones, de dónde vamos, a qué hora vamos, y pues sí, más que nada, o sea, informarnos lo más que podamos sobre los efectos laborales. Claro. Y la verdad, a lo mejor muchas personas que tienen, no sé, estudios, una situación económica, tienen un contexto social estable, pueden pensar, ay, ¿quién va a caer en esto? O sea, es obvio que la primera vez que tú lo ves dices, estos son patrañas, estos son engaños. Pues déjenme decirles que hoy en día este tipo de publicaciones, sobre todo en redes sociales, son de las principales fuentes de captación, ¿sí? Para ese tipo de delitos. A lo mejor para nosotros se nos puede hacer muy sencillo de que, pues obviamente, hasta por lógica uno dice que no y hasta lo bloquea y demás. Pero hay mucha gente en una situación de vulnerabilidad donde no tiene trabajo o lo acaban de correr el trabajo, tiene hijos, tiene que pagar la renta. O sea, pónganse también ustedes en esos zapatos de estas personas que están en esta situación de vulnerabilidad, que una oferta laboral así o un enamoramiento así, pues para ellos es la salida que le pidieron al mismo creador, ¿no? Entonces, es muy importante que todas y todos conozcamos esta información y los que ya no conocen, ayúdanos también a compartirla a la demás gente. A lo mejor muchos de nosotros pensamos que como yo ya lo sé, los demás ya lo conocen o por lógica y demás, pero créanos que la verdad, muchas de las personas que caen en este tipo de situaciones son de entornos muy vulnerables, muy, muy vulnerables. Y entrando ya en este contexto de amplia vulnerabilidad, a nivel internacional se han diseñado miles de protocolos, decenas de estrategias para prevenir la trata de personas de todas sus modalidades. Pero aquí en México se han estado implementando algunas muy específicas. Vámonos de lo macro a lo micro. A nivel internacional salen campañas, salen spots, empiezan a dar folletos, trípticos y demás para que la gente conozca sobre los mecanismos de captación que más se dan a nivel internacional, conozcan los números de emergencia y demás. A nivel nacional también se generan estrategias un poquito más regionalizadas. Y en el estado de Chihuahua pasa exactamente lo mismo. A ver, tenemos una directriz internacional, una directriz nacional, pero en Chihuahua en específico, con nuestro contexto cultural y social, también se diseñaron estrategias para prevenir y atender la trata. Sí. Hay por ejemplo, dentro de las medidas de seguridad que proponen, sobre todo vámonos al contexto chihuahuense. Una gran mayoría de la población indígena a nivel nacional se concentra en Chiapas, en Oaxaca, pero también aquí en Chihuahua. Toda nuestra sierra de Tarahumara, es cuna de pueblos originarios y ellos mismos con su contexto social, su contexto cultural, sus creencias, su cultura, son víctimas o son propicias o tienen una vulnerabilidad muy específica para ser propicias de ser víctimas de trata laboral, muchos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado de Chihuahua? Lo que hace el Estado de Chihuahua es que coordina una estrategia interinstitucional, donde está el gobierno del Estado, donde está la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, donde está la Comisión de Víctimas, la Fiscalía General del Estado. ¿Y qué es lo que hace? Esto es lo que estamos platicando, pues también se los comenta, pero en sus lenguas originarias, en Tarahumara, en Tepehuán. Entonces, tanto escrito como hablado. ¿Para qué? Para que tengan también una concepción de que, a ver, si te invitan a trabajar en la obra y te están ofreciendo tal cual y shan, y cuando llegas tú resulta que no te dan ni una ni otra ni la anterior, y solamente te tienen encerrada en una casa y de la casa te llevan a trabajar y demás, bueno, que conozcas que tienes derecho y que tú, que fuiste víctima de este engaño, principalmente después de la trata, tienes instituciones que te respalden y te protegen. Entonces se generó una campaña estatal donde se les explica en un lenguaje sencillo, en un lenguaje entendible para todos, que cuando suceden ese tipo de circunstancias, eso constituye un delito de trata de personas. Y tú,
tienes el derecho total de acudir a una dependencia de seguridad o marcar al 911 o al 089. Entonces, es una de las estrategias bien interesantes que se manejan aquí. Aparte, bueno, esas comunidades, la movilidad que tienen, el cómo tuvieron que establecerse aquí en la ciudad, habla justamente de la vulnerabilidad y cómo ellos, bueno, tienen que encontrar la manera de sostener a su familia, de encontrar el alimento y demás. Entonces, o sea, como dices, en el contexto histórico y cultural que vivimos, creo que tenemos que entender que no son comunidades de las cuales no podemos dejar de lado porque su idioma es una barrera, la movilidad, a veces no cuentan incluso con los recursos suficientes, por lo cual es muy fácil decir, te doy lo mínimo, o sea, una comida al día para que me trabajes, o los niños, sobre todo trabajos forzosos para los menores de edad, o bien incluso podría también trasladarlo. Entonces creo que sobre todo esto que esté en su idioma, porque tal vez es muy fácil crear políticas o sea, justo de tratas, pero hacer lo que ellos se sientan incluso parte de decir, ok, bueno, me están protegiendo también o avisando el cómo yo puedo actuar si encuentro frente a esto. Entonces, y ese es un ejemplo, porque en el área laboral, pues sí, viene gente vamos a decir, TRI, vienen a trabajar a Delicias, que es uno de los lugares donde más hay trabajo para agricultores, ¿no? Vienen a trabajar acá y llegando acá les piden y retienen los documentos de identidad. Es un supuesto, ¿no? Ojo, en el primer momento que alguien te retiene tu identificación oficial, ahí hay que tener precaución. A partir de ahí puede ser un mecanismo de enganche para que te termines siendo víctima de trata. Entonces, en ningún lugar pueden retenerte los documentos. Eso también se les comenta. Algo también muy, muy importante es, a ver, sí, uno es cuando se hace el traslado para que trabajen ya sea en temas de agricultura, temas de ganadería, temas de construcción. Pero también hay otro rubro que muchas veces a nivel nacional no se haya tocado, tanto para mestizos como para pueblos originarios, que es aquellas personas que trabajan en casa. O sea, que la contratan a la persona para que vaya y limpie la casa, para que haga comida y demás. A lo mejor nosotros lo vemos desde nuestra burbuja que podemos decir, no, pues qué padre, esta familia con capacidad económica le está brindando la oportunidad de trabajar limpiando la casa y algo digno, algo bien, que cumple todos sus derechos y demás. Pero por muchos años se vio esta situación como una oportunidad tremenda para, ahora sí que vulnerar todos los derechos de estas personas y convertirse en víctimas de trata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es trabajo forzado también, caray. Sí, que bueno, ahorita ya ha habido una regulación justamente sobre este trabajo diciendo, bueno, ok, la persona que te contrata ya te tiene que dar seguro social, te tiene que dar un pago digno, pero sí es cierto, antes se veía incluso como si te estuvieran haciendo un favor al poder aceptar eso. Entonces sí, creo que a veces son, bueno, factores incluso que no nos podemos dar cuenta o que dicen, bueno, tal vez así ha sido o esto es lo normal, o creemos que la trata es un poco más hacia el trabajo sexual o hacia los menores. Pero creo que el poder difundir este tema y entender que incluso, por ejemplo, los documentos, las entrevistas laborales, porque lamentablemente todo esto se va modificando, las maneras de captación van innovándose. Entonces creo que es importante que entendamos que hay toda una serie de factores de riesgo de los cuales podemos ser víctima y tal vez ni siquiera lo estamos contemplando como que podemos llegar a ser víctima de trata. Así es. Y un tercer punto que hay que abordar es la mendicidad forzada, que también es otro tipo de trata. Muchas veces, la gran mayoría de nosotros hemos visto a niños, niñas y mujeres pidiendo dinero en la calle. Muchas veces. Algunos de nosotros le damos ahí el cambio que tenemos, o en determinado momento le ofrecemos algo de alimento que tengamos a los niños, a las niñas y demás. Y se ha vuelto tan cotidiano que nos hemos acostumbrado. Y lo que podemos no estar observando
es que estas personas que están ahí pidiendo dinero en la calle, en los semáforos o en el mismo centro de la ciudad, pueden ser víctimas de trata. Pueden ser niños, niñas o mujeres o adultos mayores, que son la mayoría de los que están ahorita haciendo esta mendicidad, que sean ellos víctimas de trata, que los hayan captado en otro estado, en otra circunstancia, y lo estén obligando a pedir dinero. Entonces, no hay que voltear la cara o acostumbrarnos a ver ese tipo de situaciones, y tenemos que hacer, ahora sí que un hincapié que la mayor y mejor prevención de la trata es poder tener acciones comunitarias y acciones de denuncia comunitaria. Sí. ¿Qué es esto? Si yo veo que mi vecino, mi vecina o la persona que trabaja en la construcción de tal lugar o que trabaja no sé, piscando chile en tal lugar o que trabaja limpiando la casa de tal persona o que me ha tocado verla pidiendo dinero en la calle, no hacer la vista gorda, que es marcar a 911, decir, ¿sabes qué? Estoy viendo, observando esta situación, no sé si sea un delito, pero, pues bueno, yo estoy dando el aviso para que se haga la investigación. Quizás en una de esas denuncias ciudadanas, ¿sí?, podamos prevenir que una persona siga siendo víctima de trata. Sí. Bueno, aparte de justo esto de no ser indiferentes, de voltear hacia nuestro alrededor a ver qué está pasando, también, pues como decíamos ahorita, si nosotros creemos saber o ya tener todo el conocimiento, ayudar a difundir esta información a gente que tal vez no lo sabe, o incluso no creer que porque ya lo sabemos todo, tal vez no podemos llegar a ser víctimas. Entonces, difundir la información, platicarlo, incluso con nuestra propia familia, si tenemos hijos menores de edad, también estar muy atentos a lo que hacen, porque no sabemos cuándo nosotros o un familiar o amigo puede ser justamente víctima de este delito. Así es, ninguno somos ajeno y ninguno somos, ahora sí que, invulnerables a esta situación, ¿no? Sí. Pues el tiempo se nos va volando. Este tema, la verdad, es complejo, pero también es muy necesario que la gente lo sepa, que sepa cuáles son las características, que a lo mejor lo que ya volvimos rutinario o cotidiano, pues bueno, notemos esta otra visión, esta otra perspectiva donde no porque se haga regularmente es algo bueno, no porque lo veamos regularmente es algo bueno. Y sobre todo lo que bien dijiste, no puedo sentirme que a mí no me va a pasar. ¿Sí? Ni a los míos me va a pasar. Es mejor prevenir, mejor tener comunicación, mejor estar denunciando cualquier situación que tú pienses, sientas que puede ser un delito de trata. Sí. Pero nos despedimos. No, pues muchísimas gracias y pues nada más poner mucha atención a la información que vemos, hay que dudar un poco de esas publicaciones tal vez tan bonitas que nos hacen llegar. Entonces, pues nada, mucho cuidado y nos escuchamos el otro lunes. Venga, muchísimas gracias. Esto fue CU al aire. Recuerda, la ciudad está cerca de ti. Hasta la próxima.